¿Está Rusia realmente lista para invadir Moldavia y arrastrar a Europa a una guerra sin precedentes? La pregunta parece salida de una novela de espías, pero hoy, mientras los tanques rusos se acercan a la frontera moldava y el Kremlin mueve sus piezas en silencio, la amenaza se siente más real que nunca. Y todo esto ocurre mientras el Reino Unido ha decidido multiplicar por 10 el suministro de drones de combate a Ucrania, marcando un antes y un después en la guerra tecnológica que sacude a Europa del Este. En los últimos días, los informes desde la región han encendido todas las alarmas. Fuentes oficiales advierten que Rusia planea desplegar hasta 10.000 soldados en la zona separatista de Transnistria, dentro de Moldavia, aprovechando la inestabilidad política y el descontento en el país. El objetivo, aseguran los expertos, sería instalar un gobierno prorruso en Chisinau, allanando el camino para la entrada masiva de tropas y el control total del territorio, mientras se siembra un clima de temor y presión sobre Ucrania, Rumanía y toda la frontera oriental de la Unión Europea. Pero Moldavia no es la única pieza en este tablero. Mientras Moscú amenaza, Londres reacciona. El reciente anuncio británico de enviar 100.000 drones adicionales a Ucrania, 10 veces más que el compromiso inicial, ha sorprendido incluso al Kremlin. Estos drones, considerados el arma milagrosa del conflicto, están permitiendo a las fuerzas ucranianas golpear con precisión posiciones rusas, destruir equipos pesados y alterar la logística del enemigo, redefiniendo el campo de batalla y generando pánico entre los mandos militares rusos. Alemania, por su parte, refuerza sus defensas y la OTAN acelera preparativos ante un posible escenario de conflicto abierto. La sensación, en Berlín y Bruselas, es que la línea roja está cada vez más cerca y que cualquier error de cálculo podría desencadenar una reacción en cadena con consecuencias imprevisibles. Y como si todo esto no fuera suficiente, algunos analistas no descartan el riesgo de que el Kremlin, acorralado y enfrentando el avance de la tecnología militar occidental, recurra a amenazas nucleares para disuadir a sus adversarios y afianzar su posición. Un escenario que, de materializarse, podría transformar para siempre la seguridad europea y cambiar el equilibrio global. Hoy, Europa se enfrenta a una encrucijada que no veíamos desde la Guerra Fría. ¿Subestimará Occidente la amenaza rusa o será capaz de frenarla antes de que la escalada se vuelva incontrolable? La seguridad del continente, la vida de millones de personas y la integridad de varias naciones están en juego. Si miramos hacia otro lado, podríamos ser testigos de una guerra devastadora y de un cambio radical en el orden mundial. Para entender el verdadero peligro al que nos enfrentamos, primero debemos analizar el contexto y los antecedentes de la crisis en Moldavia y la evolución de la guerra tecnológica en Ucrania. Moldavia, un pequeño país atrapado entre gigantes, podría convertirse en el próximo epicentro del conflicto en Europa del Este. En medio del ruido de cañones en Ucrania y el eco de amenazas nucleares desde Moscú, Moldavia se encuentra en la mira del Kremlin, y muchos se preguntan si podrá resistir la presión de la maquinaria rusa. Pero, ¿por qué Moldavia? ¿Qué la convierte en un objetivo tan codiciado por Rusia? ¿Y qué papel juega Transnistria en toda esta ecuación peligrosa? Para entenderlo, primero hay que recordar la historia y la geografía. Moldavia es una nación que comparte frontera tanto con Ucrania como con Rumania, miembro de la OTAN. Entre sus territorios se encuentra Transnistria, una estrecha franja separatista prorrusa, donde Moscú mantiene desplegados, de facto, alrededor de 1.500 soldados y controla grandes depósitos de armas desde la época soviética. Esta región, aunque internacionalmente reconocida como parte de Moldavia, es un enclave bajo influencia rusa y se ha convertido en un polvorín geopolítico. En los últimos meses, los servicios de inteligencia occidentales han alertado sobre un plan ruso para trasladar hasta 10.000 soldados adicionales a Transnistria. El objetivo sería crear una cabeza de puente en caso de que Ucrania ceda terreno en el sur o simplemente para ejercer presión sobre Chisinau, la capital moldava. Fuentes cercanas al gobierno moldavo han confirmado la preocupación. Su ejército es pequeño, mal equipado
y sería incapaz de hacer frente a una intervención directa de Rusia. De hecho, el propio Ministerio de Defensa de Moldavia ha reconocido la vulnerabilidad del país ante un posible ataque, mientras observa con inquietud la acumulación de tropas y material militar ruso a lo largo de sus fronteras. Pero la amenaza no es solo militar. Rusia también busca conquistar Moldavia desde dentro, utilizando la desinformación y la manipulación política. El Kremlin ha intensificado sus esfuerzos para instalar un gobierno prorruso en Chisinau, apoyando a partidos y movimientos afines, e influyendo en la opinión pública a través de campañas masivas de propaganda. La meta: garantizar que las próximas elecciones parlamentarias lleven al poder a fuerzas favorables a Moscú, debilitando la orientación proeuropea actual de Moldavia. Al mismo tiempo, Moscú niega públicamente cualquier interés en una intervención. El portavoz del Kremlin repite el mensaje de que Moldavia no está en la agenda, pero las acciones sobre el terreno cuentan otra historia. Los movimientos de tropas, el refuerzo de posiciones en Transnistria y los ejercicios militares conjuntos en la región contradicen el discurso oficial. Todo esto ocurre mientras en Chisinau se respira un aire de incertidumbre. Las instituciones democráticas tambalean ante la presión externa y la polarización interna se profundiza. El riesgo de una crisis política interna es real. La sociedad moldava se siente dividida entre quienes apoyan una línea pro-occidental, mirando a Europa y a la OTAN como garantes de su seguridad, y quienes se inclinan hacia Rusia, seducidos por promesas de estabilidad y precios bajos de la energía. En un escenario tan volátil, cualquier chispa podría provocar disturbios civiles, facilitando una intervención rusa para restaurar el orden, bajo el pretexto de proteger a la minoría rusoparlante. ¿Y por qué debería importar todo esto a Europa? Porque Moldavia no es solo una ficha más en el tablero. Su destino afecta directamente la estabilidad de las fronteras europeas. Un conflicto abierto en Moldavia podría arrastrar a Rumania, y por extensión a la OTAN, a una confrontación directa con Rusia, elevando exponencialmente el riesgo de una escalada militar, incluso nuclear. La frontera oriental de Europa está en juego, y con ello la seguridad de millones de personas y el equilibrio de poder mundial. Mientras los ojos del mundo siguen puestos en Ucrania, la situación en Moldavia se convierte en una verdadera bomba de relojería. Si Rusia logra imponer su voluntad aquí, enviando soldados a Transnistria o manipulando las elecciones, sentaría un precedente peligrosísimo que podría replicarse en otros países de la región. Pero el conflicto no solo se libra en el terreno diplomático o en los despachos de los servicios de inteligencia. En paralelo, la guerra tecnológica y la ayuda occidental están redefiniendo el equilibrio en el campo de batalla ucraniano. Y es precisamente allí, en el frente oriental, donde la tecnología de drones y la resistencia digital están contrarrestando la agresión rusa, cambiando el curso de la guerra y dejando claro que el futuro de Europa se juega no solo con tanques, sino también con bytes y circuitos. Así que, mientras Rusia intensifica la presión en Moldavia, la tecnología bélica en Ucrania empieza a cambiar el equilibrio en el frente oriental. ¿Cómo es posible que simples drones hagan temblar al mismísimo Kremlin? Lo que está ocurriendo en Ucrania está cambiando para siempre la manera de hacer la guerra, y Rusia lo sabe. La era tecnológica ha llegado al campo de batalla, y no parece que vaya a irse pronto. Comencemos con datos impactantes. El Reino Unido anunció que este año entregará a Ucrania nada menos que 100.000 drones. Para ponerlo en perspectiva, eso es 10 veces más que el suministro anterior. Pero además, Ucrania planea fabricar 2,5 millones de drones propios en 2024. ¿El objetivo? Multiplicar su poder de ataque y defensa en todos los frentes. Esta revolución no es solo cuestión de cantidad. Los resultados hablan por sí solos. Según los últimos análisis militares, el 80% de las pérdidas de equipos rusos en el frente son causadas por drones ucranianos. Es decir, por cada tanque destruido, por cada depósito de municiones que explota, es altamente probable que un dron ucraniano haya estado implicado. Esto ha obligado a los estrategas rusos a repensar cómo proteger a sus fuerzas ante un enemigo invisible, pequeño y casi imposible de detectar.
Pero, ¿cómo ha logrado Ucrania esta ventaja? En primer lugar, gracias al liderazgo de figuras como Robert Madjar, pionero en la integración de drones en el combate real. Su legado es el desarrollo de la llamada línea de drones, un ambicioso proyecto que busca desplegar enjambres de drones a lo largo de todo el frente, creando una defensa en profundidad y permitiendo ataques quirúrgicos a posiciones rusas, incluso muy por detrás de la línea de combate. La innovación tampoco se detiene ahí. Ucrania ha sabido combinar la precisión de los drones con la potencia letal de la munición guiada estadounidense Copperhead. Imagina esto: un dron volando silencioso durante horas, identificando un objetivo, y luego guiando un proyectil de alta precisión directo a su blanco. Todo esto, mientras el operador permanece a salvo, lejos del peligro. Ya existen videos virales en los que se observa cómo posiciones rusas fortificadas en áreas como Jersón son literalmente borradas del mapa por estos ataques coordinados, logrados gracias a la fusión entre inteligencia, tecnología y creatividad. Uno de los factores clave ha sido la descentralización y el secretismo de la producción de estos drones. Ucrania ha dispersado fábricas y talleres por todo el país, lejos de objetivos previsibles para la artillería o misiles rusos. Así, aunque Rusia intensifique sus bombardeos, la capacidad de producción sigue viva y activa, alimentando constantemente el frente con nuevas tecnologías. ¿Y qué pasa con la respuesta rusa? Moscú ha invertido enormes recursos en guerra electrónica, intentando neutralizar las comunicaciones y el control de los drones ucranianos. Pero la realidad es que la velocidad de innovación en Ucrania es tal que sus ingenieros consiguen adaptar y superar las contramedidas rusas a un ritmo casi imposible de igualar. Cada vez que los rusos encuentran la forma de bloquear una señal o interferir un canal de comunicación, los ucranianos ya están probando sistemas alternativos, nuevos protocolos de enlace o incluso inteligencia artificial para guiar los drones de forma autónoma. La guerra de los drones ha igualado el terreno para Ucrania, contrarrestando la aplastante superioridad de fuego de Rusia, que incluye tanques, artillería y aviación. Mientras Moscú produce cerca de 1.500 tanques al año y más de 4 millones de proyectiles de artillería, estas máquinas colosales muchas veces terminan siendo presa fácil de un pequeño dron kamikaze que cuesta una fracción del precio. Como resultado, Rusia se enfrenta a un dilema: invertir miles de millones en blindados que pueden ser destruidos por tecnología mucho más barata y flexible. Esto no solo representa una nueva forma de combatir, sino también un referente para las futuras guerras en el mundo. El dron de terror ucraniano, capaz de permanecer en el aire más de 24 horas y cubrir miles de kilómetros, se ha convertido en el mayor dolor de cabeza del Kremlin. Su producción a gran escala, junto con la ayuda occidental, permite no solo resistir la ofensiva rusa, sino también atacar bases logísticas y depósitos de municiones en zonas antes consideradas seguras. Sin embargo, no todo es optimismo. El acceso continuo a tecnología avanzada y munición depende del apoyo de Occidente y la capacidad ucraniana de innovar más rápido que el enemigo. Si Rusia logra neutralizar o ralentizar esta revolución tecnológica, el equilibrio en el frente podría inclinarse peligrosamente a favor de Moscú. Por eso, la supervivencia de Ucrania y la estabilidad de Europa dependen, en gran medida, de mantener la delantera en esta carrera tecnológica. Pero mientras Occidente multiplica su ayuda y las fábricas ucranianas trabajan día y noche, Rusia no se queda de brazos cruzados. Moscú acelera el rearme, intensifica su producción militar y, lo más inquietante, vuelve a poner sobre la mesa la amenaza nuclear. ¿Estamos realmente preparados para una escalada que podría involucrar a toda Europa? La pregunta ya no suena lejana ni exagerada. Las advertencias de Alemania y de altos mandos de la OTAN sobre un posible ataque ruso en los próximos años resuenan cada vez más fuerte. Ya no se limitan a escenarios hipotéticos. Rusia está produciendo miles de tanques y millones de proyectiles de artillería al año, reconstruyendo capacidades militares a una velocidad que inquieta a los gobiernos occidentales.
Los discursos de Putin y sus círculos cercanos dejan claro que la justificación ideológica para atacar a los países bálticos existe. La narrativa oficial ya los presenta como históricas tierras rusas o amenazas existenciales, si Occidente no cede terreno. Es decir, el guión para una nueva agresión ya está escrito. La única incógnita es cuándo comenzará. En respuesta, Europa se rearma a una escala no vista en décadas. Polonia multiplica su presupuesto militar. Los países bálticos fortifican sus fronteras con trincheras, alambradas y sistemas de defensa de última generación. Las fábricas de municiones de Alemania, Francia y República Checa trabajan a ritmo acelerado para no quedarse atrás en una carrera armamentística que por primera vez desde la Guerra Fría parece vital para la supervivencia continental. No se trata solo de disuasión. La sensación de que Rusia podría probar la determinación de la OTAN, atacando un flanco vulnerable como Moldavia, Estonia o Letonia, es un temor real. ¿Cómo responderían Estados Unidos y sus aliados ante una agresión directa? ¿Mandarían tropas, arriesgándose a una confrontación total, o se limitarían a sanciones y apoyo indirecto? Muchos analistas advierten que aquí es donde el riesgo nuclear se vuelve tangible. Si la OTAN no responde de forma contundente a un ataque, su credibilidad se evaporaría en cuestión de días, poniendo en entredicho la seguridad de todos sus miembros. Esto abriría la puerta a una espiral de agresiones. Si Rusia percibe debilidad, ¿por qué detenerse en Moldavia o los países bálticos? Pero el escenario opuesto es igual de aterrador. Si Occidente responde con fuerza, la doctrina militar rusa contempla el uso de armas nucleares tácticas para escalar para desescalar, es decir, lanzar un ataque limitado para obligar al enemigo a detenerse. Nadie puede asegurar que esta amenaza sea solo un farol. De hecho, voces dentro del propio Kremlin han sugerido que, si la supervivencia del régimen está en juego, todas las opciones están sobre la mesa. La guerra, sin embargo, ha dejado de ser solo una cuestión de tropas y tanques. La revolución de los drones en Ucrania está redibujando el campo de batalla. Imágenes recientes difundidas en redes militares muestran cómo posiciones rusas fortificadas pueden ser destruidas a kilómetros de distancia gracias al uso combinado de drones ucranianos de largo alcance y munición inteligente occidental, como los famosos proyectiles Copperhead. Estos sistemas, guiados por láser y no por GPS, escapan a la guerra electrónica rusa y ofrecen una precisión mortal, incluso en condiciones de saturación tecnológica. Lo que antes era imposible, detectar, identificar y destruir un objetivo protegido detrás de líneas enemigas, ahora sucede en minutos y casi sin riesgo para el atacante. Además, la producción de drones en Ucrania se ha descentralizado y ocultado, dificultando su neutralización por parte de Rusia. Algunos de estos aparatos pueden volar más de 24 horas y recorrer enormes distancias, alterando la logística, el suministro y la moral de las fuerzas invasoras. Este salto tecnológico no solo equilibra el terreno en Ucrania, sino que envía un mensaje claro a Moscú. La superioridad numérica ya no garantiza la victoria. Pero si la tecnología influye en el resultado militar, la información y la propaganda deciden el clima político. Rusia ha desplegado una maquinaria de desinformación que busca dividir a Europa, sembrar dudas sobre la voluntad de defender a los países más expuestos e incluso alimentar el escepticismo en la propia OTAN. Bots, medios afines y campañas de fake news intentan minar la moral pública y debilitar la unidad occidental, presentando el rearme europeo como una provocación y exagerando los riesgos de una respuesta firme. El objetivo es claro: que, cuando llegue el momento crítico, los ciudadanos exijan cautela y contención en vez de firmeza, abriendo la puerta al chantaje nuclear. El destino de la OTAN, la credibilidad de Occidente y la prevención de una catástrofe nuclear penden de un hilo. Las decisiones que se tomen en los próximos meses y años pueden marcar el rumbo de toda una generación. No se trata solo de Ucrania, Moldavia o los países bálticos. Está en juego la seguridad de Europa, la vida de millones de personas
y el equilibrio del mundo tal como lo conocemos. Sin embargo, la guerra no solo se libra con armas. Las lecciones tecnológicas y estratégicas pueden cambiar el resultado. ¿Qué pueden aprender los países y los ciudadanos de la batalla por la innovación y la información? Más allá de los titulares y los mapas en permanente cambio, la guerra tecnológica en Ucrania nos deja lecciones urgentes para todos. Porque lo que está en juego no es solo el destino de Kiev o de Moldavia, sino la seguridad de Europa entera, y en última instancia, la de millones de personas. Empecemos por lo más visible: los drones. La entrega masiva de drones británicos a Ucrania, junto a municiones inteligentes y sistemas de defensa, ha cambiado las reglas del juego. Estos pequeños vehículos no tripulados permiten a los ucranianos identificar, rastrear y atacar objetivos rusos con una precisión impensable hace solo unos años. El resultado es una guerra más dinámica, donde la información en tiempo real y la capacidad de adaptarse rápidamente pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La artillería rusa, antes considerada imparable, ahora debe enfrentarse a un enemigo que ve y responde desde el cielo en cuestión de minutos. Pero no solo se trata de hardware. El verdadero campo de batalla se ha trasladado, en parte, al dominio de la información. La manipulación mediática, las campañas de desinformación y los ciberataques se multiplican en toda la región. Moscú intenta debilitar la moral ucraniana y europea, sembrando dudas sobre la eficacia de las sanciones, la integridad de los gobiernos y hasta la posibilidad real de una escalada nuclear. Mientras tanto, Occidente y Ucrania responden con inteligencia, desenmascarando noticias falsas y coordinando respuestas en redes sociales, prensa y foros internacionales. Aquí surge un aprendizaje clave. La rapidez para adaptarse y descentralizar la toma de decisiones es vital. Ucrania, frente a un enemigo mucho más grande y equipado, ha sobrevivido y resistido gracias a su capacidad para romper la rigidez del mando tradicional. Las pequeñas unidades, a menudo improvisadas, toman la iniciativa, experimentan y comparten sus aciertos y errores en tiempo real. Así, una innovación local, como la adaptación de drones comerciales para tareas militares o la construcción rápida de defensas, se convierte en ventaja estratégica nacional en cuestión de semanas. Para los gobiernos europeos, la lección es clara. No basta con confiar en la disuasión nuclear o en acuerdos multilaterales. Es imprescindible invertir en tecnología de punta, desde satélites hasta inteligencia artificial y sistemas de defensa antiaérea. Por eso vemos el renovado impulso de la industria militar en países como el Reino Unido, que ha anunciado la construcción de nuevas fábricas de municiones y armas de largo alcance, o el llamado de la OTAN a multiplicar por 5 la producción de proyectiles. Esta carrera armamentística no es solo un asunto de gobiernos. Repercute en economías locales, empleo y la percepción pública de seguridad. Sin embargo, la defensa no se limita al plano militar. La preparación civil se convierte en un factor esencial. Ucrania ha demostrado una resiliencia extraordinaria. Desde voluntarios que reparan infraestructuras bombardeadas hasta la rápida evacuación de civiles bajo fuego enemigo, pasando por la vigilancia constante de las elecciones para evitar injerencias externas. Esta cultura de defensa total, donde cada ciudadano entiende su papel, sea informando, resistiendo o reconstruyendo, puede ser la diferencia entre sucumbir o resistir ante una agresión externa. Y la vigilancia sobre la manipulación electoral y los ataques híbridos adquiere una importancia inédita en países como Moldavia, donde el riesgo de desestabilización viene tanto de fuera como de dentro. Mantener procesos democráticos transparentes, educar a la población sobre la desinformación y fortalecer la ciberseguridad no son medidas opcionales. Son esenciales para la supervivencia política y social. En resumen, la guerra tecnológica en Ucrania nos obliga a repensar la defensa, la seguridad y la participación ciudadana. No aprender estas lecciones, ni invertir en innovación, ni prepararse para la guerra informativa, ni fortalecer la resiliencia civil, es dejar a Europa indefensa ante futuras agresiones. Y el tiempo apremia. Cada día que pasa,
la brecha tecnológica y estratégica puede crecer. El destino de Europa se decide hoy, y cada decisión cuenta. ¿Qué papel jugarás tú? El futuro de Europa depende de nuestra preparación y capacidad de adaptación. Así de simple, pero también así de contundente. Lo que hoy sucede en Moldavia y Ucrania, lejos de ser conflictos aislados, son el espejo de una transformación mucho más profunda. Una guerra tecnológica y de información que se libra en los cielos, en las redes y en la mente de millones de personas. Hemos visto cómo los drones ucranianos, con la ayuda del Reino Unido y otros aliados, han cambiado por completo la dinámica del campo de batalla. Ya no se trata solo de tanques y misiles. Ahora, pequeños aparatos tripulados a distancia pueden neutralizar aviones espía rusos, A-50. Esas máquinas que alguna vez fueron orgullo de la ingeniería soviética y que ahora, entre retrasos y problemas técnicos, se han convertido en símbolo de las limitaciones de Moscú. Mientras Occidente refuerza a Ucrania con tecnología de punta, Rusia intenta recuperar terreno modernizando sistemas fabricados hace décadas. Sin embargo, la brecha tecnológica, agravada por las sanciones y el aislamiento, se hace cada vez más evidente. Pero este pulso no solo se libra en el aire. En paralelo, la guerra de la información y la propaganda busca influir en la percepción pública, sembrando confusión y miedo respecto al destino de Moldavia, la integridad territorial de Ucrania y la seguridad de toda Europa. Rusia amenaza, Occidente responde, y los gobiernos de la región caminan por la cuerda floja, conscientes de que un error de cálculo podría desencadenar una escalada nuclear cuyos efectos irían mucho más allá de las fronteras del continente. En este contexto, sería un grave error creer que la situación está bajo control o que estos riesgos son remotos. Ignorar las señales de alarma y la velocidad de la revolución tecnológica es jugar con la estabilidad del continente. No solo está en juego la paz, se trata de la vida de millones de personas, la supervivencia política de gobiernos, la integridad de naciones enteras. Y cada paso que dan Rusia y Occidente en la preparación militar puede redefinir el futuro de Europa durante generaciones. Por eso, es necesario informarse, cuestionar y no dejarse llevar por la polarización ni por la resignación. La historia nos ha enseñado que los cambios más decisivos suelen venir cuando la mayoría aún no está preparada. Hoy, la amenaza de una intervención militar rusa en Moldavia y el aumento del apoyo occidental a Ucrania son recordatorios de que la guerra, aunque se reinvente en forma de drones o campañas informativas, sigue siendo una amenaza real. El destino de Europa se está escribiendo ahora mismo y depende de nuestra capacidad colectiva para adaptarnos, entender los riesgos y exigir respuestas responsables a quienes toman decisiones. Porque la paz y la seguridad no se heredan, se construyen día a día. Gracias por acompañarnos en este análisis. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para estar informado sobre la evolución de este conflicto y otros temas clave para el futuro de Europa. Nos vemos en el próximo episodio.